Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Él Vive, un programa para la vida plena. Estamos como cada semana transmitiendo para ustedes desde el 90.5 FM Radio UDEM y desde nuestras plataformas de Spotify, YouTube y Apple Podcast, donde nos encuentran como Radio El Vive. El día de hoy, pues muy emocionados por seguir con el tema. Si nos escucharon la semana pasada, traemos hoy la segunda parte, que nos quedamos todos bien picados, bien emocionados y muy interesados por el resto del tema, pero ya veremos ahorita un poquito de qué estaremos hablando hoy. Está conmigo el día de hoy nuevamente mi hermano José Bárbaro. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días. También muy contento y también intrigado de ver cómo vamos resolviendo, no quedarnos como novios de rancho vestidos de alborotados, ¿no? Sino poderle dar esa conclusión también, y que veíamos que era un tema muy importante. Muy contento de compartir un sábado más también con todos los que nos escuchan. Y pues bueno, vamos a estar atentos para ver qué mensajes nos tiene Dios en este sábado. Así es, está nuevamente hoy con nosotros el padre Juan Maximiliano. Le damos la bienvenida un sábado más. Hola, buenos días. Bienvenido. Hola, Dani. Hola, José. Hola, muy contentos, padre, de que esté otra vez con nosotros, que haya tenido la oportunidad de acompañarnos para una segunda sesión y no quedarnos así como en pausas con el tema tan interesante. Ah, qué bueno, qué bueno. A mí también me da mucho gusto, mucha alegría. Qué bueno, padre. Pues no sé si te gustaría nuevamente apoyarnos con la oración para iniciar el programa de hoy. Muy bien, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Tú que eres nuestro Creador, tú que nos hiciste libres a tu imagen y semejanza. Tú que nos guías como un buen pastor. Tú que nos acompañas en todos los momentos de nuestra vida, los alegres y los más difíciles. Ayúdanos a acoger tu presencia. Ayúdanos a ver cómo nos amas, cómo nos cuidas. Y a caminar sobre ese camino que eres tú. El camino, la verdad y la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Oye, pues bueno, nos dejaste en el programa pasado, bueno, primero nos dijiste acerca de la voluntad de Dios, cómo estaba esta parte de la estructura humana, la parte de la estructura espiritual, y cómo nosotros, a lo mejor nosotros más laicos, pues vivimos más en esta estructuralmente humana. Bueno, vivimos más en esta parte de estructuralmente humano hablando, y cómo nosotros teníamos esa libertad para escoger, decidir basados en el bien, ¿no? Que es lo que también nos enseña Dios. Pero luego abriste ahí unas paradojas, unas cuestiones que decías, a ver, pero si Dios nos hace libres, pero nos dan unos mandamientos que dices, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, y que también nos comentabas de que, bueno, y también a veces nos podemos cuestionar, soy libre, pero si no escojo la voluntad de Dios, me voy al infierno, ¿no? Y que empiezan a salir como que estas cuestiones. A mí se me hizo muy interesante, y que, como decíamos también en el programa pasado, pues que
son dudas a veces de fe, cuestionamientos que nos pueden hacer tambalear. Pero pues dejamos todos los micrófonos para que nos aclares de esas dudas, nos resuelvas esos cuestionamientos. Muy bien, pues resolver, quién sabe, pero pues podemos avanzar. Quizás primero entonces dar una manera muy, muy sencilla de ver justamente cómo buscar la voluntad de Dios cuando tengo un problema concreto. Porque si se acuerdan, pues les hablaba un poquito de que pues justamente se mezclan en nuestras elecciones, se mezclan las buenas razones y las malas, se mezclan justamente el deseo de vivir y de amar y de entregarnos a Dios y a los demás, y se mezcla al mismo tiempo en las mismas cosas, pues miedos, comodidades, intereses y todo eso, ¿no? Y al final, para realmente escoger no está tan sencillo. Ahí hay una palabra del Salmo que es muy bella, que dice: haz brillar tu rostro sobre nosotros y conoceremos tus caminos. Es el Salmo 66. Y va a ser eso, es de hacer brillar sobre nosotros el rostro del Señor, hacer brillar sobre nosotros su amor y ver cómo va a disipar justamente las falsas razones, los miedos, etcétera, y va a poner en luz justamente lo que realmente es amor. Y hay una manera muy sencilla de hacerlo, que es justamente decirle al Señor: mira, Señor, por ejemplo, no sé, en mi trabajo, pues tengo tal elección de saber si debo escoger de ser abogado o de ser actor, y le voy a decir al Señor, le voy a decir: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Que yo sea abogado o que yo sea actor? ¿Sí? Y voy a escuchar al Señor que me dice: eres mi hijo amado. ¿Sí? Y yo le voy a decir: pero no es mi pregunta, Señor. Mi pregunta es: ¿qué tengo que hacer? El Señor me va a volver a decir: es que eres mi hijo amado. Yo quiero que tú escojas. Y entonces le voy a decir: Señor, mira, pienso que ser actor puede ser bueno para eso, y puedo ser un ejemplo para la juventud, y si soy bueno, pues... Y voy a escuchar y voy a decir al Señor: bueno, ¿y cómo te parece? Pues el Señor me va a volver a decir: eres mi hijo amado. Después le voy a decir: bueno, y ser abogado, pues podría defender a la gente, y soy bueno para hablar, y etcétera, ¿no? Y regreso al Señor y me va a decir: eres mi hijo amado. Después le voy a decir: pero Señor, ¿y si escojo mal? Si acaso, pues yo pensaba que era actor, pero al final, ¿sí? Y el Señor me va a decir: eres mi hijo amado. Y entonces le digo: y si fuera al contrario, es que yo pensaba que era abogado, pero al final era actor, ¿sí? Y voy a seguir escuchando al Señor que me dice que yo soy su hijo amado, que Él me ama. Y le voy a decir: pero Señor, y si acaso, pues, escojo por malas razones, o otro por miedo a lanzarme, o por interés del dinero. Y voy a escuchar al Señor que me dice: eres mi hijo amado. Y cuando voy a escuchar eso, poco a poco se van a aplacar en mí las dudas, y va a ser mucho más sencillo ver dónde me lleva mi corazón. Les cuento nada más esa historia de una vez, una muchacha que no sabía si tenía que entrar con las misioneras de la caridad o si tenía que casarse, porque estaba al mismo tiempo enamorada de Jesús con ellas y al mismo tiempo enamorada de otro muchacho, ¿no? Entonces, ella se hacía muchas complicaciones, y entonces en la mañana me venía a decir: padre, tengo que entrar con las hermanas. En la tarde me venía a decir: no, me tengo que casar. El día siguiente: ay, no, padre, tengo que entrar con las misioneras porque ahí es donde voy a mejor servir a Dios. Y en la tarde: no, padre, tengo que casarme porque ahí es donde mejor voy a servir a Dios. Y al día siguiente: no, padre, es que si voy con las misioneras, y que es al final que es soberbia, y yo me creo más que las demás, ¿no? O, Señor, y sí, padre, y sí, me caso, y que al final es porque tengo miedo. Y, ay, padre, y sí, no. Y así,
Así toda la semana, ¿no? Cada momento, porque surgen dudas, surgen miedos, surgen todo. Hasta que un momento le dije, ¿sabes qué? Ahorita le vas a decir todo al Señor, ¿sí? Y primero te vas a dar cuenta que no es por hacer tal o tal cosa que vas a estar más cerca de Él. Porque puedes casarte y estar más cerca de Él que en un convento. Puedes casarte y estar más alejada de Él que en cualquier otro lugar. Igual en un convento puedes tener al Señor las 24 horas del día y al final terminar amarga y lejos de Él, o al contrario, ser santa. Porque al final es tu historia con Él y es su presencia, es su amor que te vas a llevar. Si vas a la izquierda, te lo vas a llevar a la izquierda. Si le vas a la derecha, te lo vas a llevar a la derecha. Porque al final lo que el Señor quiere es que justamente hagas y decidas, pero que justamente decidas con Él y decidas en función de un amor y al final en función de su amor. Y entonces decidimos de dejar un poquito las cosas así. Y después que ella justamente le iba a preguntar eso, Señor, ¿y si me voy acá? ¿Y si me voy allá? ¿Qué vas a decir? ¿Sí? Escuchar al Señor que dice, eres mi hija amada, en ti puse todo mi amor. Pero Señor, ¿y si voy con las hermanas, pero por malas razones? ¿O si me caso, pero por miedo? Y así sacar todo. Y escuchar al Señor que me dice, eres mi hija amada, en ti puse todo mi amor. Y ahí cuando terminó de decirle al Señor todas las cosas, sintió mucho alivio de ver que, entonces Señor, aún si me equivoco me vas a seguir acompañando. Ok, Señor, entonces aún si al final es un camino que quizás no es el mejor o no sé qué, me vas a seguir considerando como tu hija, me vas a seguir amando igual. Y eso hace callar, o sea, de todo lo que es, miedo, todo lo que es comodidad. Y ahí uno siente dónde el corazón nos lleva, ¿sí? Y ahí el discernimiento se vuelve mucho más sencillo. Y para ella fue muy sencillo, una vez que dijo todo eso con el Señor y de ver que el Señor la iba a amar, haga lo que haga. Pues entonces fue claro que ella pues iba a entrar con las hermanas, ¿no? Entonces de hecho entró y hace poco hizo profesión perpetua, ¿no? Pero porque justamente ya no vienen a parasitar mi elección, el miedo, la comodidad, el interés. Ahí al contrario, veo que el amor de Dios me va a acompañar aún en todo eso. Y entonces poco a poco justamente los eclipsa y me deja frente a un amor para que yo justamente me deje llevar por el amor, ¿no? Que sea el criterio que va a ser el más profundo en mi elección, en mi discernimiento. ¿Ven? Entonces es una manera muy sencilla, pero muy poderosa para escoger. Después, en las cosas que son de mi vida espiritual, ahí es muy bueno la guía espiritual, ¿no? Darle un acompañamiento a un padre, a alguien que tenga realmente un arraigo en la iglesia y tenga experiencia espiritual, y para pedirle justamente a través de su mediación, pues cosas, porque sé que ahí sí mi discernimiento solo con Dios necesita todavía un poco más, ¿no? Y aún en mi vida, aún en el mío, que es meramente estructuralmente humano, pues en las cosas importantes como mi trabajo, como con quién me voy a casar, pues ahí vale la pena también esa guía, no tanto como que realmente como mediación directa del Señor, sino como como un consejo sabio que me ayuda todavía a afianzar mi propia elección. Entonces ven un poquito, pues de manera muy sencilla, para avanzar en mi vida de todos los días y avanzar en mi vida espiritual de todos los días. Después,
justamente vienen lo que decía de las paradojas, ¿no? Porque no me puedo abandonar en las manos de alguien que pienso que o no me va a cuidar, o al final, pues me va a cuidar, pero a su manera, sin respetar justamente todo, pues toda mi historia, toda mi, ¿cómo decir? Mis heridas y todo. ¿Ven? Lo vemos en la vida. Alguien que me trata con dulzura, bueno, ahí sí me puedo abandonar en sus brazos. Alguien que me trata así demasiado rápido a su manera o como ve, pues no puedo, porque sé que en mi corazón hay cosas que duelen, hay cosas que son sensibles, y esas solo las puedo soltar cuando sé que el otro me va a proteger, cuando sé que el otro me va a respetar, cuando sé que no me va a forzar, ¿sí? Si no, pues siempre, sí, lo voy a coger en mi vida, pero siempre con una pequeña distancia, siempre con un colchón ahí donde, pues se queda afuera y no lo voy a dejar entrar profundamente porque sé que si lo dejo entrar me va a herir, ¿sí? Cuando al contrario sé que el otro me va a cuidar, que el otro va a, pues, me va a tratar con dulzura, me va a respetar, entonces ahí sí lo puedo dejar entrar hasta lo más íntimo de mi corazón. Y eso es lo que está en juego en resolver esas paradojas, saber que entonces lo que el Señor quiere para mí o la manera en que el Señor me va a guiar no es algo que me va, porque si no ahí siempre voy a guardar mis distancias, sino al contrario es algo que va a vivificar lo más profundo de mi corazón y de mi vida. Entonces, ven cómo es que se puede que Dios me crea libre, y que al mismo tiempo pues tenga yo que cumplir su voluntad. Y entonces ahí vemos, ¿no? Muchas veces ¿cómo decir? En la manera de pensar común, pensamos que Dios quiere algo y de hecho por eso cuando algo no funciona es que Dios hace que fracase porque no es su voluntad, ¿no? O que si algo funciona es que es su voluntad, ¿no? Pero vemos que el mal florece y que no es su voluntad, ¿no? El Señor jamás quiso la guerra y sin embargo hay guerra, ¿sí? Igual, a veces nos parece que Dios justamente nos quiere que hagamos su voluntad. Pues tal persona llegue o que tal evento llegue, que entonces ahí, ven, así como que va obligando mi vida a ir por donde quiere con asuntos que pasan, con personas que encuentro, con cosas que me aparecen en la vida. Pero ven, eso sería que Dios me manipule, ¿sí? Que Dios me lleva por alguna parte al final sin que yo esté de acuerdo, sin que yo quiera, sin que yo nada más que pues, me hace creer que sí, pero no, ¿sí? Igual a veces es muy chistoso porque pensamos que el Señor justamente nos hace chantaje afectivo, ¿sí? Es que pues puedes hacer lo que quieres, si quieres, no me hagas caso, pero me vas a hacer sufrir mucho y va a ser muy difícil para los demás y todo, y ahí así como que, ¿no? Y entonces ven, en el inconsciente colectivo hay muchas maneras de ver que al final son maneras en que Dios me viene a quitar la libertad que me dio, ¿sí? Y parece que entonces pues el Señor me da una libertad, pero al final me dice, tienes una libertad para hacer lo que yo quiero. Y eso está muy feo, ¿sí? Un elemento de respuesta en lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Es decir, que yo veo que la voluntad de Dios no es que yo haga lo que Él quiera, ¿sí? No que Él me tiene con quién me voy a casar y qué trabajo voy a hacer, ¿sí? Sino que su voluntad es que yo elija,
¿sí? Es que yo le elija yo mismo con quién me voy a casar, yo elija que el trabajo voy a escoger, que yo elija qué servicio voy a dar, pero que yo lo haga por buenas razones, ¿sí? Eso es su voluntad, ¿no? Y que profundamente su voluntad es que yo sea feliz. Y entonces es de como decir, llevarme hacia mi felicidad. Pero ven, no puede ser algo en que Dios sabe, entre comillas, sabe mejor cuál es mi felicidad, sino algo justamente que va de acuerdo con lo que yo cargo de más íntimo en mi voluntad. Y entonces, ven, ahí sí voy a ver cómo el Señor se hace el guardián de mi libertad. ¿Ah? Y una de las maneras es que voy a tener que ver en el Evangelio justamente que el Señor me va a amar, haga lo que haga, ¿sí? Voy a ver que el Señor, ven, en el Evangelio, al mismo tiempo me va a decir que no puedo tener dos amos al mismo tiempo, Dios y el dinero, ¿sí? El Señor me va a decir que no solo no tengo que matar, pero que si le digo imbécil a mi hermano, soy rehén de la ajena, ¿no? El Señor me va a decir que no solo no tengo que cometer adulterio, pero que si además pues lo cometo nada más en mi corazón, pues ya lo cometí, ¿sí? Y vamos a ver que al mismo tiempo, pues el Señor va a ir a comer con Zaqueo y con Mateo, que son ladrones, ¿sí? Que ahí tienen bien claro que uno de sus amos es el dinero, que el primero que va a entrar en el paraíso es el buen ladrón, ¿sí? Y que el buen ladrón no está crucificado porque le dijo imbécil a alguien, el buen ladrón está crucificado porque mató, ¿sí? Y que cuando el Señor se encuentra con la mujer adúltera, pues la salva. ¿Ven? Y entonces vamos a decir, ¿entonces qué? ¿Sí? El Señor es bipolar. Dice una cosa y hace otra cosa, ¿no? Y ahí, ven, de vez en cuando es así como lo vivimos como católicos, como tenemos un pequeño pedazo de la palabra de Dios cada día, pues el lunes nos toca, pues el Señor que dice que no puedes tener dos amos, y entonces te dices, bueno, pues ya me estoy viendo friéndome en el infierno, ¿no? Pero el martes, pues lees el hijo pródigo y ves que, pues el Señor es toda misericordia. Entonces ahí sí, ese día me salvé, ¿no? Y el miércoles escuchas al Señor que dice que si dices imbécil a tu hermano, pues igual, ¿no? Te vas a quemar para allá. Y el jueves escuchas al Señor que dice al buen ladrón, pues hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y así, ¿no? Y entonces uno dice, pues entonces a ver qué día me muero para que el Señor esté de buenas ese día, ¿sí? Y entonces ven, ahí voy a tener que ver, si el Señor no es bipolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede decir eso y hacer el otro? Y voy a ver que el primer elemento es que el Señor me dice, no, pase lo que pase, aunque hagas lo contrario de lo que te digo, yo te amo, ¿sí? Yo te amo y siempre hay una posibilidad de pedir perdón, hay una posibilidad de regresar hacia mí. ¿Ven? Va a ser muy bello de ver que en el Evangelio el Señor jamás va a regañar a los pecadores. El Señor va a regañar a los fariseos y a los que no creen en Él, pero jamás a los pecadores, ¿sí? El Señor me muestra que pase lo que pase, Él me va a amar, ¿sí? Y entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué das los mandamientos? ¿Sí? Si al final, pues puedo hacer lo que quiero, pues ¿para qué? ¿No? Y nos damos cuenta, pues sí, si leemos en el Deuteronomio, vemos que cuando el Señor da los mandamientos es para que yo sea feliz en la tierra que me va a dar, ¿no?
Y cuando veo al Señor, que me dice en el Sermón de la Montaña también igual, felices los que son pobres de corazón, ¿no? Felices, etcétera, ¿no? Voy a ver que el Señor me va a dar los mandamientos no como condición de su amor, sino que el Señor me lo va a dar como indicaciones hacia la felicidad. Es muy difícil para mí ser feliz si yo mato a alguien. Va a ser muy difícil para mí ser feliz si para construir mi familia pues deshago a otras familias, o si para mi propio placer destruyo a otras familias. Va a ser muy difícil para mí ser feliz. Va a ser muy difícil ser feliz si sé que lo que tengo no es mío, es de los demás y que me lo pueden reclamar. ¿Ven? Y entonces voy a descubrir que el Señor me da los mandamientos no para mí, no para Él, no para condicionar su amor, ¿sí? No para hacerme chantaje con eso, que si lo haces te voy a amar más, si no lo haces te voy a amar menos, sino para decirme no, si lo haces va a ser mucho más fácil para ti, pero aunque no lo hagas, yo te voy a seguir amando, ¿sí? Van a ser, como decir, los mandamientos van a ser esos indicadores que me van a ayudar a justamente ver dónde tengo que ir para que sea más fácil el camino. Nosotros como padres, pues nos toca a veces atender a mujeres que abortaron y que 20 años después todavía no pueden dormir de las pesadillas que tienen, ¿sí? Y uno dice, pues sí, por eso el Señor me encamina. Pero justamente como sacerdotes también, ahí estamos para decirles, sabes que aún así, pues el Señor te ama, ¿no? Y entonces ahí, justamente aún así, pues su amor puede entrar en tu vida, aún así, pues justamente tu vida tiene precio a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ven, ahí es cuando voy a ver cómo justamente los mandamientos no son algo que va a reducir mi libertad, sino algo al contrario, que me va a permitir alcanzar más lo que yo quiero y entonces acrecentarla más porque me lo va a facilitar. Me va a facilitar al final hacer lo que yo quiero, que es realmente ser feliz, ¿sí? Porque no van a condicionar el amor que Dios me tiene. ¿Ven? Si hubieran condicionado el amor de Dios, ahí sí, hubieran reducido mi libertad. Pero ya que no, al contrario, la acrecientan, ¿sí? Habría muchas otras cosas que decir, pero pues ya, hay que terminar un día, entonces ahí estamos. Muchas gracias, Padre. Yo creo que termina con algo bien importante, bien interesante, que es pues que nosotros debemos de ver que lo que Dios nos ha dejado no es para nuestro mal, como usted dice, no son como reglas o cosas que si no cumplimos, sino hay que verlo al revés, ¿no? Nos está dando un acordeón, por decirlo de una forma, para que se nos haga más fácil, como usted dice, llegar pues a nuestro destino final, que es lo que Él quiere, ¿no? Él nos está esperando a todos, pero no nos está dejando como a ciegas de hagan lo que ustedes quieran, sino pues aquí van algunos acordeones y ustedes saben si los cumplen o no, pero yo como quiera los estoy esperando acá. Entonces, pues sí, qué interesante todo lo que nos comparte, lo que nos dice, y yo creo que definitivamente es un tema que vale mucho la pena seguir estudiando y seguir como analizando y practicando y realmente tratando de entenderlo, sobre todo, para que se nos vaya haciendo más fácil siempre pues identificar todo esto que usted nos ha platicado sobre qué es la voluntad de Dios, que si es o no es, si pertenece a la estructura humana o a la estructura divina, para que nosotros pues podamos ir encontrando nuestro camino, ¿verdad? Si nosotros no entendemos, pues menos vamos a entender si es voluntad de Dios o no. Entonces, Exacto. Ahí quizás una cosa es de empezar por el Evangelio. Eso es muy importante porque justamente en el Antiguo Testamento, y ahí pues sería también otro tema, pero justamente se ve mucho más como si Dios estuviera encaminando a todo el mundo, ¿no? En el Evangelio se va a ver mucho más
esa libertad. Todavía hay todos los casos que dijimos la vez pasada, ¿no? De Judas, de Pedro, que son casos que hay que resolver, pues también el tema del mal, de ver cómo eso está en nuestra vida, pero ahí justamente con el Evangelio, pues, y con, ¿cómo decir? Con, pues, iba a decir, la presencia del Señor en nuestra vida, ¿no? Pues poco a poco, pues hay cosas que van que aclarándose, ¿no? Así es. Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, pero Padre, muchas gracias por estos 2 programas. Esperamos que todos los que nos hayan escuchado les sirva de algo, les haya dejado una semillita para que ustedes sigan acercándose a la palabra de Dios. Si no han escuchado el primer programa, los invitamos a que vayan y lo escuchen para complementar lo pueden encontrar, ya saben, que en las plataformas de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Nos encuentran como Radio El Vive. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por seguirnos escuchando semana tras semana y por seguir compartiéndonos con otras personas. Estuvo con ustedes Dani Parga, José Bárbaro y Padre Juan Maximiliano. Y recuerden que Él vive. Bye, bye. Hasta luego. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.